Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura, nadie que crea en Él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él si nadie lo anuncia? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Pero no todos han prestado oídos al Evangelio, pues Isaías afirma, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Pero digo yo, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los confines del orbe sus palabras. Palabra de Dios. Vamos. A toda la tierra alcanza su pregón. A la tierra alcanza. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid en pos de mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Queridos hermanos también que nos seguís por 13 Televisión, los enfermos, los impedidos, celebrar la fiesta de un apóstol, la fiesta de San Andrés, es para nosotros precisamente recordar el origen de nuestra fe y también de nuestra vocación. En los apóstoles, cimientos y fundamentos de la Iglesia. Hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo, que se acaba de proclamar, precisamente el relato de la llamada de las dos primeras parejas de hermanos como apóstoles, los primeros discípulos de Jesús. Este Evangelio presenta en ambos
hermanos, una estructura muy parecida. Primero pasa Jesús, llama, vemos que es Él el que tiene la iniciativa frente a estos pescadores. Estos hermanos escuchan aquello que Jesús les dice, parece que sienten algo, que se les remueve el corazón, y en tercer lugar, dejándolo todo, siguen a Jesús, se fían de Él, se fían de la palabra de ese desconocido que pasando por su lugar de trabajo les llama precisamente a otra nueva vida. Así también hoy Dios sigue llamando a su servicio a tantas personas, a tantos hermanos y hermanas nuestros, a vivir precisamente junto a Él, junto a Cristo. En primer lugar, todo parte de Dios. Es Cristo el que pasa al lado de estas personas, que luego serán apóstoles, el que pasa a nuestro lado, el que pasa por la orilla de nuestra vida. Es el que se fija en nosotros, el que nos conoce y que nos interpela ofreciéndonos una vida plena, una vida completamente distinta y nueva. ¿Cómo seguir faenando con las redes y los peces cuando Él nos ofrece el trabajo para el reino y con los hombres y mujeres nuestros hermanos? Es Él quien nos fija la mirada y pronuncia tu nombre, mi nombre. Andrés, ven detrás de mí y yo te haré pescador de hombres. Sígueme. Es el mayor regalo que podemos recibir precisamente de Dios, que se fija en cada uno de nosotros y que nos llama para una misión. Segundo, se calienta el corazón con la fuerza de Dios. Simón y Andrés eran judíos, pero no estaban llenos de Dios. Seguían su trabajo quizás rutinario, monótono, de cada día. Jesús les calienta, les abrasa el corazón para que su palabra sea el centro de su existencia. Ellos escuchan y quedan fascinados por la fuerza de la palabra de Jesús, que les transforma el corazón. No pueden hacer otra cosa, hermanos, más que ir tras de Él inmediatamente, dice el Evangelio. ¿Qué fuerza tiene este adverbio? Todo lo dejan inmediatamente porque han encontrado el gran tesoro de sus vidas. Y yo me pregunto y os pregunto, ¿y nosotros dejamos nuestras redes inmediatamente para seguir a Cristo o nos aferramos a esas cosas que ocupan nuestra cotidianidad? ¿Qué tecla del corazón nos tiene que tocar el Señor? Tercero, de ti me fío siempre, Jesús. Esa podía ser la expresión o la experiencia que tienen los apóstoles. Responden porque se fían de aquel que los llama. Quizá ningún otro más que Jesús se ha fijado en ellos sin importarles su pasado y ni siquiera su presente, sino mirando únicamente el futuro, sus posibilidades, su corazón transformado con los sentimientos de aquel que los llama, de Cristo. Comparado con Cristo, sabemos que todo siempre es menos. San Pablo nos lo dirá perfectamente en una de sus cartas. Todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Esa es la experiencia que hace girar la vida de Andrés y de los demás discípulos y apóstoles del Señor. Y es que Dios, hermanos, no defrauda. Esta aceptación de la llamada de Jesús les hace entrar en un camino de seguimiento e identificación con aquel, con mayúsculas, con aquel que los ha amado. Y es que lo que abrasa su corazón es precisamente este amor tan grande que Jesús les regala. Los apóstoles saben que no tendrán otra cosa más que el amor de Dios. Por eso, lo es todo. Con ese amor se puede sufrir
y se puede incluso perder la vida, porque en Cristo ya la han ganado para siempre, para la vida eterna. Y así es, hermanos, el seguimiento del Señor. El seguimiento de Jesús no es embelesamiento, sino es precisamente empaparse de los sentimientos del Señor, dejar transformar el corazón para que nuestra voluntad, nuestro proyecto de vida, sea precisamente el que Dios va escribiendo en cada uno de nosotros. Es estar con Cristo, pero para ser enviado, y eso es lo que significa apóstol, para anunciar su buena noticia. Ya quizás no somos nosotros los que hablemos por nuestra propia iniciativa, sino que somos pregoneros, altavoces de Dios. Y este Evangelio llega hasta nosotros hoy precisamente por la predicación de los apóstoles, cimiento y fundamento de la Iglesia de Cristo, como dirá San Pablo, mi Señor. Te invito y me invito a que te dejes abrasar el corazón por Dios, que te llama, y que le prestes toda tu vida precisamente para que Él te envíe a los demás. Que así sea.